vamos a hablar de Mr. Doctor, que también hace reggaetón, hace trap. Bueno, es multifacético. Mr. Doctor es mexicano y vamos a hablar de lo que le sucedió. Aparentemente lo habría estafado un gurú, un vendehumo, que muchas veces la gente piensa que uno que está al frente de este tipo de contenido no puede ser engañado. Sin embargo, en una situación de vulnerabilidad, cualquiera de nosotros puede ser captado, estafado, vulnerado. Me he levantado con miedo. Esa es la sensación, miedo. Me he levantado con preocupación, con incertidumbre de qué va a pasar. Yo no sé qué esté pensando esta persona que me ha robado a mí y que me ha estafado con los 600,000 pesos, pero me siento amenazado porque en el video que compartí hace un par de días les conté él cómo me decía que me podía levantar, que podía hacer uso de sus contactos, de que él tenía formas de desaparecer, y de todo esto hay pruebas, hay audios, hay videos incluso, los cuales también amenazó con que si yo los hacía públicos podría ocurrir algo. Si bien yo ya sospechaba de esta estafa desde hace un par de semanas, lo que vino a confirmarlo fue hace 8 días, el fin de semana pasado, donde varias personas de manera anónima en un inicio comenzaron a reportar un modus operandi muy parecido, y que sé que en el video pasado quedaron como incertidumbres sobre qué había ocurrido, qué había sucedido, por qué se había dado este robo de una cantidad tan importante de dinero como 600,000 pesos. Entonces quiero hablarles sobre el modus operandi que corroboré una vez que hablé con estas casi 30 víctimas, porque el jueves pasado estuvimos frente a la Fiscalía del Estado de Puebla, cerca de 30 personas sentadas, platicando, compartiendo estas experiencias, el cómo con distintas formas, más bien siendo estafadas con distintos bienes, con distinta cantidad de dinero, con distintas pertenencias. Hoy quiero contarles un poco acerca de este modus operandi que incluye. Lo primero es que esta persona de 20 y tantos años, porque es una persona que su edad cronológica es menor a la aparente, de hecho aparenta mucho más edad, pero esta persona de inicial Y llega a tu vida. En mi caso yo ya les contaré una vez que pueda a decirlo claramente, porque las autoridades me han pedido que sea discreto con esta parte hasta que se judicialice toda esta situación. Me veo con la intención, insisto, de hacerlo porque las víctimas ese día me agradecieron. Yo sé que el video se ha compartido en muchas plataformas, muchísimos medios lo han retomado la nota, muchísimos, y se los agradezco de manera importante. Ese día que yo los conocí, de hecho me disocié. Yo ya había acompañado a varias personas víctimas de charlatanes, de estafadores, y creí haber conectado ya con ellas, pero hasta que yo no me convertí en una víctima no dimensioné como el miedo, la incertidumbre, la preocupación que hay de qué va a pasar si alzas la voz. Pero hablando con estas víctimas, incluso al día siguiente por teléfono, recuerdo mis valores, y eso es lo que hoy por hoy me hace estar aquí con ustedes. Esta persona de inicial Y, que no es su único nombre, pero de inicial Y, un hombre de 20 y tantos años, llega a tu vida de una manera sorpresiva. Siempre llega con buen ánimo, presentándose como una persona noble. Esto está bueno aclararlo. Yo estoy haciendo la conversión de cuánto dinero son 600,000 pesos mexicanos, y son algo de $33,000, me dicen, al cambio de hoy. Miren, la verdad pensaba que era menos dinero, pero si es esta cifra es un montón de dinero. La verdad, creo que está bien la conversión, pero es un departamento, hasta una casa te podés comprar con ese dinero en muchos lugares. Mucho dinero es lo que está diciendo que le han robado Mr. Doctor. ¿Le suena, Tuzo? Bueno, algo similar, ¿no? Aparentemente, la operatoria que tenía este gurú vendehumo que lo estafó a Mr. Doctor tiene un parecido con Suso, ¿no? Aparentemente.
de corazón noble, de corazón tranquilo, una persona con ideologías o con una, pues, con una espiritualidad que lo hace ser buen ser humano, pero que ante la sociedad tiene que aparentar ser duro. Se presenta como una persona de bienes raíces, que vende inmuebles, que renta casas, que renta automóviles, y una de las dudas que a ustedes les generaba incertidumbre o les generaba incertidumbre a las personas era, pero ¿por qué te relacionas con alguien que porta armas? Porque entre los negocios o los 3 principales negocios a los que se dedica o dice que se dedica es a rentar casas, que hoy sabemos que las roba y que las lleva a sus víctimas a esas casas haciéndolas pasar por suyas, pero renta casas, renta automóviles y renta servicio de guardaespaldas. De hecho, por esto último es que yo en su momento me acerqué a esta persona. Se gana su amistad llevándote a su casa primero, presentándonos como una persona tranquila, poco a poco te va interrogando, va sondeando el asunto. Esto, insisto, de manera general, porque este es su modus operandi. Se desarrolla todo esto, lo desarrolla aquí en la ciudad de Puebla, pero también en ciudades aledañas como en Tehuacán, como en Tepeaca, como en San Martín Texmelucan, y lo hace en distintos sectores, obviamente con personas que tienen el recurso, ya sea monetario o ya sea en cuanto a automóviles. Llega en camionetas, cada día llega en una camioneta distinta, como en una Suburban, como en una Mercedes, llega de manera, pues, no lo hace de una manera tan manifiesta como si fuera de presunción, lo hace más bien como parte de su cotidianidad, y ahí justamente es donde radica, porque de pronto cuando dices, bueno, a lo mejor llegó como alguien, como un tiburón diciendo, mira mi reloj, mira esta ostentosidad, no, lo llega como en su cotidianidad, hablándote sin ánimos de impresionarte, pero sí dejando claro que tiene un recurso y que se dedica a esto. Es decir, es muy congruente con su narrativa. Esto es lo que permite que pues te envuelva fácilmente en querer decir, bueno, pues si se dedica a rentar carros, de pronto cada determinado tiempo trae un carro distinto, y es lógico que ocurra esto. Es lógico que si te dice que se dedica a rentar carros y a servicio de protección y a choferes, pues de pronto pueda traer en su automóvil una pistola, que realmente él en sus redes sociales pues ha subido con otro tipo de armas. En esas pláticas esta persona va contándote acerca de su espiritualidad, que cada quien puede o no compaginar con esta persona, con esa espiritualidad. Como saben, yo me represento como una persona católica, y que más allá de creer en santos o de formas mágicas, de milagros, yo les he explicado que mi forma de creencia es a través de cosas mucho más palpables, como el cómo funciona nuestro corazón, nuestros riñones, el cómo una mujer puede dar vida. Eso me hace mucho más creyente de los milagros que ocurren. Esta persona se identifica como una persona santera. Yo, para serle sincero, nunca he investigado o no había investigado acerca de qué es esto de santeros. Él decía que le pregunta a sus santos y que le hablaban. Cuando llegó en mi... Lamentablemente tiene un gran desconocimiento sobre la problemática. Eso lo hace mucho más vulnerable a ser víctima. No es para menospreciar lo que hace, sino para hacer hincapié en su nivel de conocimiento sobre algo que no conocía y que lo afectó por estar en situación de ignorancia. Una clara desventaja ante... Le das tú tu carro, te empieza a dar semana con semana cierta cantidad, te da confianza, su familia se presenta como una familia cristiana, con una escuela, y bueno, al paso de 6, 7 semanas deja de pagarte, ya no te contesta, te dice que está atrasado con los pagos, y en un punto se voltea la situación y te dice pues que si ahora lo quieres, pues lo demandes, porque él no te va a regresar el auto. Esto sí es muy similar a los fraudes de tipo comercial, piramidal, donde te ofrecen algo que nunca te lo van a poder cumplir a la larga, y que te dan dinero que le van sacando a otros, y llega un momento que eso no se puede sostener y se cae. Es muy similar esto. Pero aparentemente le han incautado autos. Esta fue la última noticia, la última novedad que tuvimos sobre el caso de Mr. Doctor y la estafa.
Vamos a escucharlo. Dada la casa del estafador de Puebla, de la rata de Covadonga. Estoy hablando de la casa donde perpetuaba, donde realizaba todos sus negocios sucios, o al menos la mayoría de ellos, donde tenía carros guardados, armas y hasta drogas. Estoy hablando del sitio donde Yoltik Micael Rueda Guzmán realizaba todos sus fraudes y donde todos sus familiares eran cómplices. Hace un par de horas se dio a conocer que la casa ubicada en Montecristo, número 27, en Lomas de Angelópolis 3, es el sitio que el día de hoy está incautado y que fue cerrado, clausurado, tomado por las autoridades, por la policía antisecuestro, ya que el estafador de Puebla, Yoltik Rueda Guzmán, en este domicilio tenía vehículos de sus víctimas, además donde se encontraron armas, se encontraron balas, se encontraron bolsas con drogas, se encontraron, como les digo, los carros que se habían robado. ¿Cómo fue que se dio esta noticia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuáles son los datos donde la casa está cerrada, ya está incautada? Hoy vamos a hablar, porque incluso tenemos contacto con los verdaderos dueños de esa casa, con Alexis, el hijo de los dueños de esa verdadera casa, que ahora no se encuentran en Puebla, pero que vienen ya para acá para poder... A mí, sinceramente, todo esto que están denunciando me da que no es un solo gurú unipersonal. Acá me da la impresión que hay un cártel metido. No es de malo, pero están mencionando que hay sustancias, hay tráfico y que se quedan con propiedades, con vehículos. Esto es muy de las mafias, de las organizaciones coercitivas organizadas, criminales, cárteles. No me da la sensación de que sea una persona individual que está llevando esto adelante, ¿eh? Hay algo que no me cierra acá. Después de años de habérsela quitado Yoltik Micael Rueda Guzmán en complicidad de su familia. Estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Mr. Doctor para informarles a ustedes que la casa donde llevaba a cabo sus fraudes Yoltik Micael Rueda Guzmán, el estafador de Puebla, que ha robado al menos en su casa nuestro buen rata de Covadonga para mantenerse despierto una vez que se dormía a las 2 de la mañana, pues llamaba mucho la atención que a las 5 de la mañana ya estuviera despierto. Y miren, aquí también, pero ¿qué creen? Esta pistolita dicen que no es pistola. Acá dice, entre lo decomisado se reportan 4 vehículos, una réplica de arma de fuego, 41 cartuchos balísticos, 17 bolsitas tipo Ziplo con sustancia con características similares al cristal. Ay, no, que no. Ahora vas a decir que también fueron ahí a esa casa que no es tuya a poner las cosas. Dice, y ese red oficial, alguien dijo Cristal. Aquí no le digan mucho a Cristal, porque si no la rata de Covadonga vaya a venir. Aquí están las balas, aquí están los automóviles. Dice, hasta que por fin la justicia hace algo. ¡Qué barbaridad! Pero este señor que ahora se encuentra prófugo de la justicia, la rata de Covadonga, pues todavía no le han girado su orden de aprehensión, no sé qué están esperando. Esto ya lo vimos, Mr. Doctor. Cuando le sale una, empieza a bardear de más, empieza a levantar la denuncia, y yo siempre digo que tendría que ser un poco más moderado. Se va, y ahí es donde comete para mí los errores. Pero bueno, aparentemente Yoltik, que es aparente delincuente, estaría prófugo. No sabemos si lo han detenido, pero ya habrían recuperado parte de los bienes. Vamos a escuchar a otra víctima, porque si no queda como que es Mr. Doctor nada más, y hay otros. De los 3 vehículos ya me debe más de 2.200.000 pesos, sin contar las unidades, los vehículos. Yo fui defraudado por esta persona con 50,000 pesos porque según me quería vender un coche que nunca lo vi. Estafa millonaria en Puebla. Víctimas han perdido dinero y autos. Pero no solo piden justicia, sino también seguridad, pues temen por sus vidas. ¿Qué fue lo que pasó? Un sujeto identificado como Yoltik Micael es acusado del delito de abuso de confianza por al menos 15 personas. Esto a través de una presunta empresa llamada Transportes Nava. Me comentan que él
da servicio de transporte para Volkswagen, Audi, y que pues necesita carros para seguir dando este servicio. Lo que nos convenció para pues iniciar el negocio con él fue que pues ya llevaba tiempo con mis primos y pues sí estaba pagándoles en tiempo, en forma. Iba a dar una renta de 4,000 pesos semanales, cosa de que nomás lo hizo unos meses y dejó de pagar y jamás volvimos a ver el coche tampoco. En noviembre nos deja de pagar, le mandamos mensajes, tratamos de comunicarnos con él, pues no nos da la cara. Lo único que dice es que tiene cuentas congeladas, que no le han hecho depósitos. Aparte de que no nos pagaba, pues nos daba trabas para entregarnos los autos, porque le dijimos, bueno, pues devuelven los vehículos, o sea, necesitamos nuestros vehículos. A él solamente una vez lo vi porque mi hijo le dio un vehículo para que lo... Igual es increíble cómo a veces esto ocurre también porque no hay organización. Hasta que no son muchos los damnificados es como que no hay solidaridad, no hacen nada y a veces si uno se pone las pilas y trata de hacer algo por ahí es más fácil. Pero bueno, ahora están buscándolo a Joltik, veremos qué ocurre. La verdad que me pone contento que esta gente por lo menos recupere sus vehículos y veremos si Mr. Doctor puede recuperar todo ese dinero. Ojalá que lo recupere. Sería una alegría para él, para nosotros también, que siempre estamos a favor de las víctimas y de todos los demás damnificados. Ahora, ¿ustedes conocen a un Joltik cerca de su casa? Hay muchos de estos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.